Lección número 12 para el 21 de septiembre del 2013. Continuamos con el tema de la reforma. En este caso, reforma. Sanar relaciones rotas. La primera lección, como siempre hacemos este repasito, el avivamiento, la odisea, nuestra gran necesidad. El corazón del avivamiento, la oración, el fundamento del avivamiento, la palabra de Dios, lección 3. Testimonio y servicio, frutos del avivamiento, lección 4, lección 5, obediencia, otro fruto del avivamiento. Lección 6, la confesión y el arrepentimiento, condiciones para el avivamiento. Lección 7, la unidad, un vínculo del avivamiento. 8, discernimiento, salvaguarda del avivamiento. O sea, cómo cuidarnos de los avivamientos falsos y verlo y atender a los avivamientos verdaderos. Y de la lección 9 hasta ahorita, lección 12, ahora es hablando de reforma. Lección 9, consecuencia del avivamiento, la reforma. Lección 10, disposición a crecer y a cambiar, reforma. Reforma, tener nuevos pensamientos, lección 11. Y ahora, lección 12, reforma, sanar relaciones rotas. El versículo de memoria, Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. La mayor demostración del poder del Evangelio no es lo que la Iglesia dice, sino cómo vive la Iglesia. En esto conocerán todos que soy mi discípulo, dice la introducción del folleto, si tuviereis amor los unos con los otros. Sin este amor de los unos con los otros, todo lo que digamos sobre avivamiento y reforma no servirá de nada. Indudablemente, muy concreto. Juan 13:35. En esto conocerán todos que soy mi discípulo. La gente reconocerá, estos son discípulos, gente que sigue la doctrina de Jesús. Cuando vean en ti y en mí que nos amamos los unos a los otros. Si no ven eso, a esta altura de la lección 12 hemos perdido el tiempo. O sea, en cuanto a teoría se refiere, no ha hecho efecto la teoría. El Espíritu Santo no ha logrado, por nuestra pecaminosidad, grabar esto en nuestras vidas y hacer que lo pongamos en práctica. De separación a servicio, día domingo 15 de septiembre. Al ejemplo de Juan Marcos. Pablo y Bernabé, dice la lección del día domingo 15 de septiembre, trabajaron juntos en testificar a este Jesús, pero tuvieron algunos roces, entre ellos el registrado en Hechos 15, 36 al 39. Pablo no podía confiar en alguien tan miedoso como Juan Marcos. Los peligros potenciales de la predicación del Evangelio habían hecho que Juan Marcos una vez abandonara a Pablo y a Bernabé y se volviera a su casa. En Hechos de los Apóstoles, página 140, dice: esta deserción indujo a Pablo a juzgar desfavorable y aún severamente por un tiempo a Marcos. Bernabé, por otro lado, se inclinaba a excusarlo por causa de su inexperiencia. Anhelaba que Marcos no abandonase el ministerio, porque veía en él candidatos o cualidades que lo habilitarían para ser un obrero útil para Cristo Jesús. Dice la página 140. Fíjese que hubo un roce allí, pues, entre Juan Marcos, por causa de Juan Marcos, entre Pablo y Bernabé. Bernabé, bueno, tomó a su sobrino y se fue con él, con Juan Marcos. Y Pablo se sintió mal, pues. No quería ir con este muchacho que había presentado rasgos de ser muy temeroso. Aunque Dios usó a todos estos hombres, los problemas entre ellos necesitaban solucionarse. El apóstol que predicaba la gracia necesitaba extender la gracia al joven predicador que lo había chasqueado. Dice el folleto. El apóstol del perdón necesitaba perdonar. Juan Marcos creció con su mentor,
en este caso Bernabé. Y finalmente el corazón de Pablo se convenció de los cambios. Diferencias que hay en el camino, pero como hombres de Dios, frente a un desafío, no se odiaron ni se hablaron más nunca. Sí, una solución. Bueno, Pablo no lo lleva, yo no lo llevo, diría Pablo. Bueno, llévalo tú, pues. Vamos a leer un poquito lo que dice la Biblia. Hechos 15:36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en las que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Fíjense el pastorear de las almas. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marco. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro, Pablo y Bernabé. Bernabé, tomando a Marco, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, dice el versículo 40, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Ese fue el inconveniente que hubo. La obra había que seguir adelante. Bueno, a mí no me gusta llevar a ese señor, llévalo tú. Bueno, lléveselo usted, pues. Hombres que estaban siendo dirigidos por el Espíritu Santo. Y sin embargo, es parte de la dinámica encontrarse con situaciones donde hay desacuerdo, pero no para separarse de la iglesia, ni odiarse. Método, pues. Yo considero que no es bueno llevar como dice Elena White, juzgó desfavorable y aún severamente. Sin embargo, Dios, que conoce el corazón de Pablo y de Bernabé y el de Marco, hizo posible más adelante en Colosenses 4:10 y 11:2 y 2 Timoteo 4:11 palabras muy bonitas de Pablo. Por ejemplo, en Colosenses 4:11 dice: Marco, sobrino de Bernabé, el apóstol Pablo recomienda y dice: recibidle a Marco, sobrino de Bernabé. En Colosenses 11:12, 4, 10, 11, más o menos resume, es una recomendación del apóstol Pablo, que reciban a Marco, sobrino de Bernabé. En 2 Timoteo 4:11 dice la palabra, abreviando allí: ha sido para mí un consuelo, me ha ayudado en la predicación, en el reino de Dios. Y concluye: me es útil en el ministerio. Después que no calificaba, después que este muchacho joven temeroso, Pablo se apartó de él, ahora Pablo lo recomienda, ahora Pablo dice que es de los poquitos que son un consolador para él, y es de gran ayuda en la predicación del Evangelio, y es útil, pues. Aún los detalles de la reconciliación de Pablo con Juan Marco son escasos. El registro bíblico es claro. Juan Marco llegó a ser uno de los compañeros de confianza del apóstol Pablo. Lo recomendó altamente a la iglesia de Colosa como uno de los que lo ayudaban en la predicación. Al final de la vida de Pablo, él animó con energía a Timoteo a que viniera con Juan Marco a Roma, porque le era útil en el ministerio. La barrera entre ellos fue quebrantada y pudieron trabajar juntos en la causa del Evangelio, dice la lección del día domingo 15 de septiembre. Qué hermoso, ¿verdad? No se guardaban rencores, el espíritu se movía, y pasó lo que pasó, y ahí estaban otra vez estos dos hombres. Cuando más se necesitaban, el que se había separado, el Pablo había separado, ahora era de gran utilidad en la causa del Evangelio. Eso es lo que hace cuando se está en reavivamiento. No se guardan reconcomio, no se guardan odio, rabia. Se busca limar las asperezas con el poder del Espíritu. Y puede ser que pasen días y hasta meses para que fluya
la confianza plenamente. Pero Dios crea las condiciones como para que, si nos equivocamos, tengamos la oportunidad de enmendar en amor, para honra y gloria del cielo y la causa bendita. De esclavo a hijo, lunes 16 de septiembre. Este es el caso de Onésimo en la carta de Filemón. Mientras estuvo preso en Roma, Pablo se encontró con un esclavo fugitivo llamado Onésimo. Por eso la lección se llama Reforma, sanar relaciones rotas. Aquí se sanó una primera relación. Juan Marco y Pablo. Ahora Onésimo y Filemón. Pablo se encontró con un esclavo fugitivo llamado Onésimo, mientras estaba preso en Roma, que había huido de Colosas a Roma. Pablo conocía personalmente al amo de Onésimo. La epístola a Filemón es la apelación personal de Pablo a su amigo con respecto a restaurar las relaciones con su esclavo que había huido. Filemón era un líder de la iglesia de Colosas. Si él mantenía amargura hacia Onésimo, teñiría su testimonio cristiano. ¿Qué hizo Pablo para restaurar esta relación ahora entre el esclavo que huyó de la casa de Filemón con Filemón, que era su amo? Pablo, ¿de qué manera intercedió Pablo? Uno lee la carta. ¿Qué principios importantes acerca de las relaciones restauradas pueden encontrar allí? Recuerda la palabra clave, principio. Por ejemplo, en el versículo 10 dice, Pablo considera a Onésimo su hijo. 2, en el versículo 11 dice, nos es útil a los dos. O sea, todos somos útiles. Para Pablo no era un esclavo, era como un hijo engendrado por él a través del Evangelio. En el versículo 12 dice, recibirle como a mí mismo. El trato que le vas a dar a él es como si me lo dieras a mí mismo. Aun cuando ha fallado, que se fue, trátalo como si me trataras a mí mismo. Para nosotros sería aquel que nos ha faltado, debemos tratarlo como si fuera Cristo mismo. Versículo 13. Como tú me puedes servir a mí, Él me puede servir. O sea, uno encuentra en esta carta una manera tan maravillosa como el apóstol Pablo lo presenta, ¿verdad? A Filemón. Dice, te ruego, versículo 10, por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí me es útil. El cual, dice el versículo 12, vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuere como necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado. Versículo 17. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano. Sí, hermano. Tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforme mi corazón en el Señor, te he escrito confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Qué bonito, ¿verdad? Con estas palabras vemos allí, es un hermano
es mi hijo, acéptalo, perdónalo, recíbelo. Este es un hombre útil, está en la causa y te fue inútil, ahora este hombre va a ser útil. Un deseo ardiente, ¿verdad?, de que no haya cisma, no haya división. A primera vista sorprende, dice el folleto, un tanto que Pablo no hablara con mayor fuerza contra los males de la esclavitud, pero la estrategia de Pablo fue mucho más efectiva. El Evangelio idealmente rompe todas las distinciones de clases sociales. El apóstol envió de regreso a Onésimo a casa de Filemón, no como esclavo, sino como su hijo en Jesús, amado y fiel hermano, colaborador en el Señor. Pablo sabía que los esclavos que habían huido tenían poco futuro, podían ser apresados en cualquier momento, estaban condenados a una vida de destitución y pobreza. Pero ahora, como hermano en Cristo de Filemón y un obrero dispuesto, Onésimo, podía tener un futuro maravilloso este esclavo. Su alimento, alojamiento y trabajo podían ser seguros bajo Filemón. La restauración de una relación quebrada podría marcar una diferencia dramática en su vida. Llegó a ser un amado y fiel hermano y colaborador en el Evangelio con Pablo. Colosenses 4:9. Mire cómo lo dice el texto. Colosenses 4:9. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo hará saber. Miren lo que llegó a hacer este hombre. De esclavo prácticamente como pasó a ser como un discípulo, como un embajador de la gracia de Dios. Más allá de lo que Filemón quizás no pudo ver, y por muchas razones este hombre se iría, ahora la relación se restauraba. Filemón ahora iba a tener un varón de Dios, un hijo de Dios, servidor y misionero de Dios. Y allí con Pablo, este hombre fue maravilloso, uno de los que estaba con él al frente del Evangelio de Dios. O sea, una relación de esclavo a siervo de Dios y de esclavo de un ser humano, como era de Filemón, pasó a ser también un embajador de esta gracia bendita. El día martes, de compañero a complemento. ¿Cómo relacionarnos? Como vimos en la lección anterior, la iglesia de Corintios tenía graves problemas. ¿Qué principio bosqueja Pablo en 1 Corintios 3:5 al 11, 12:1, Corintios 10:12 al 15, para sanar y restaurar? Principios que son vitales para el regamiento de la reforma. En 1 Corintios, por ejemplo, 3:5, nos habla y nos dice que somos servidores los unos con los otros. 1 Corintios 3:9 dice, somos colaboradores de Dios. Servidores, colaboradores de Dios. En 1 Corintios 12:7, a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho. O sea, cada uno tiene un toque, tiene un don para provecho de la causa de Dios. Para que usted y yo nos demos por entero a la causa y le sirvamos a plenitud, porque sentimos el don al cual Dios nos ha llamado. Y en 2 Corintios 10:12 al 15 nos llama a no compararnos ni medirnos entre nosotros mismos. Si uno lee un poquito más profundo, ¿verdad? Quizás el autor por el espacio no lo coloca. En Filipenses 2:3 dice, considere a los demás como superiores a usted mismo. Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por contienda, por pelea, ni por creerse más que los demás, por vanagloria. Filipenses 2:4, no mirando cada uno por sí lo suyo propio, sino
cada cual también mire por los demás. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros, dice Gálatas 5:26 y primera de Pedro 5:5. Todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Si estos principios dejamos que el Espíritu los ponga en nosotros, aun cuando ese yo se revele, qué hermosas serán las relaciones entre unos con los otros. Se vería ese objetivo desarrollar todos los días, que nos somos capaces de amarnos los unos a los otros. O como decía el libro de Efesios 4, ¿verdad? Soportaos los unos hacia los otros, con paciencia, en amor. Tener esa capacidad que, a pesar de las diferencias de un hermano y otro hermano, las dificultades que uno como hermano pueda crear frente a otro hermano, recordarnos de todas estas cosas, que somos servidores, que somos colaboradores de Dios, que cada uno tiene un don especial que ejecutar, porque Dios quiso darlo, de que no tenemos que estarnos comparando ni midiéndonos los unos con los otros, de que en la relación que establecemos el uno con el otro, veamos al otro como superior al otro. Yo hablo aquí como inferior a ustedes que me oyen, y ustedes me oyen como inferior a mí que estoy hablando. O sea, gestos que brotan de un corazón que está tocado por un avivamiento y que implementen la reforma, someter ese cuerpo a estas órdenes que el Espíritu Santo quiere colocar en nuestro corazón, y que al ser órdenes, mandatos de Dios, y Dios colocarlo, Él pone el querer y el hacer para ejecutar esto, pero nos toca a nosotros forzar este cuerpo para que estas gracias divinas se expresen, aún en contra de lo que en nuestro corazón irregenerado, que necesita todos los días ser matado, muerto, para que viva Cristo en nuestros corazones. Aún cuando todo eso tenga que ocurrir, hay que hacerlo para que estas gracias se vean fruto del Espíritu Santo. Como dice Gálatas 5:26, no nos hagamos vanagloriosos, sintiéndonos más grandes que el otro, irritándonos, poniéndonos bravos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Horrible. Pablo sabía que estas cosas ocurrían e iban a ocurrir en la iglesia, que tú ni yo no seamos los actores, sino más bien de compañeros, a complemento uno del otro. Dios te ayuda, así como la esposa es ayuda idónea. Bueno, el hermano es una ayuda idónea para nosotros en las actividades. Cada uno con los dones se necesita, así como el corazón necesita el pulmón necesita el hígado necesita el páncreas. Cada órgano, con su individualidad y con su especificidad en funciones, es necesario. Complementan cada uno su acción para que tú y yo tengamos vida. Cada miembro de iglesia tiene una responsabilidad específica que Dios le ha asignado. Cuando el Espíritu puede habilitarnos, nosotros obedecemos y cumplimos esa función, cada uno de acuerdo a la revelación que Dios le ha dado, la manifestación del Espíritu que Dios le ha dado. No chocamos, hay una unidad en la diversidad. Cada quien se siente feliz porque está haciendo la parte que Dios le encomendó. ¿Sabes tú cuál es la parte que Dios te encomendó en la iglesia? Cuando usted la conoce, porque Dios se la reveló, o usted pide que Dios se la muestre, usted no choca con ningún hermano. Usted se siente parte indispensable en el cumplimiento de esa función, porque esa función es indispensable. Alguien tiene que cumplirla, y en este momento usted ha sido llamado a cumplirla. Hermano, usted no envidia a nadie. Usted no está luchando por supremacía, porque usted se siente en lo suyo. Nos sentimos en lo nuestro, en lo que nos gusta, que Dios mismo nos lo ha regalado y nos lo ha otorgado. Dice la palabra, Dios nos llama a la cooperación, no a la competición. Cada creyente recibe dones de Dios para cooperar en el ministerio del cuerpo de Cristo Jesús. No hay dones mayores ni menores. Todos son necesarios en la iglesia de Cristo Jesús. Todas las comparaciones con otros son poco sabias, porque nos harán sentir desanimados,
o arrogante. Si pensamos que los otros son muy superiores a nosotros, nos sentimos mal al contemplarlos, al compararnos con ellos. Si creemos que nuestras labores para Cristo son más efectivas que la obra de otros, nos sentiremos orgullosos. Ambas actitudes con C limitan nuestra efectividad para Cristo Jesús. Al trabajar dentro de la esfera de influencia que Cristo nos dio, sentiremos gozo y contentamiento en nuestro testimonio por Cristo. Nuestras labores complementarán los esfuerzos de otros miembros y la Iglesia de Cristo dará pasos agigantados para el reino. Parte de la reforma que tiene que experimentarse cuando cada uno se sienta que es un complemento del otro, que cada uno al cumplir su función beneficia al hermano que está al lado, y el hermano cuando cumple su función como debe ser me beneficia a mí. Si el corazón trabaja, la sangre está feliz porque puede ser bombeada, y si la sangre circula, el pulmón está feliz porque puede limpiarla y agregarle oxígeno, y así sucesivamente. En la medida que cada miembro cumplimos nuestra función, complementamos la función del gran cuerpo. No chocamos. Aun cuando hay diferencia, la diferencia enriquece en ese cuerpo, porque Dios es el que ha puesto el querer como el hacer por su buena voluntad. El miércoles 18 de septiembre dice, de la aflicción al perdón. ¿Qué es el perdón? Justifica el perdón la condición de alguien que nos ha dañado horriblemente. Depende mi perdón del arrepentimiento del ofensor. ¿Qué pasa si aquel con quien estoy turbado no merece mi perdón? Se colocan una serie de textos aquí para que los analicemos. Ya lo vamos a ver. En Romanos 5, 8 al 11, abreviando allí, aún siendo pecadores, viendo el ejemplo de Cristo, Cristo murió por nosotros. Allá en la cruz, en Lucas 23, 31, 34, Jesús dijo, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. 2 Corintios 5, 20, 21, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta al hombre sus pecados. O sea, hasta dónde llegaba Cristo, siendo nosotros unos miserables pecadores, ya el Señor había hecho provisión para perdonarnos todos los insultos, todas las groserías, toda la maldad de tu vida y de mi vida. Aún estando muerto en delitos y pecados, como dice el libro de Efesios capítulo 2 versículo 1, Dios nos dio vida, no porque la merecíamos, no porque nos estábamos portando bien, era por estando muertos en delitos y pecados, violadores de la ley, pecadores confesos, el Señor murió por nosotros, aun cuando tú y yo estábamos en esa condición. Dios se atrevió a pagar por tus pecados y por mis pecados, aun cuando se corría el riesgo de que yo no me arrepintiera ni aceptara eso que Él hizo por mí. Aun cuando yo rechazara ese perdón de mis pecados, que costó nada menos y nada más que la muerte de Jesús. Cuando en el Antiguo Testamento una persona no era perdonada, Levítico 4, de lo más sencillito, tenía que agarrar el corderito, el cabrito, sano, sin mancha, joven de 1 año, y yo lo llevaba, iba al santuario, me entregaban mi recipiente y mi cuchillo, y yo tenía que colocar la mano sobre ese animalito, le transfería mi pecado, el animalito inocente se convertía como el transporte del pecado en el pecador. Ese era el plan que Dios había instituido. Una vez que la paga del pecado es muerte, para no morir, este que está hablando aquí agarraba el cuchillo, me daba al sacerdote y degollaba el animal, le hacía derramar la sangre de ese animal inocente, tenía que morir. Paga del pecado es muerte, que eso me retumbara aquí en la cabeza. Cada vez que yo pecaba ocasionaba la muerte de alguien, y esa sangre la llevaba y se la entregaba al sacerdote. El sacerdote mojaba sus dedos allí, recibía y mojaba sus dedos, y en el altar, el sacrificio, en los
cuernos que estaban allí, colocaba sus dedos, como transfiriendo el pecado al santuario. Y por fe, el sacerdote le presentaba al Padre: ahí está la sangre. La ley dice que el que peca debe morir. Ahí está el pecador que aceptó tu plan. Aquí está la sangre del sustituto, Padre, que se derramó por el pecado del pecador. De esa manera el sacerdote entendía que al presentar esa sangre a Dios Padre, la persona quedaba perdonada. Cuando yo transfería, implicaba que mi pecado, yo quedaba libre de pecado. Y a la vez, al quedar libre de pecado, quedaba justificado por la fe en lo que Dios había provisto. Y de esa forma el sacerdote salía y decía: está perdonado, se ha hecho la expiación por el pecado. El perdón ocasionaba la muerte de una víctima. En este caso, hoy, cuando estamos hablando, tú y yo somos perdonados gracias a la muerte de Cristo Jesús en la cruz. Cada vez que pecamos, confesamos nuestros pecados. La manera de obtener perdón es que alguien murió en la cruz, porque debiéramos morir prácticamente instantáneamente. Pero gracias a lo que pasó en la cruz, se nos da todavía una oportunidad de vida. Y de no tener angustia, sentirse perdonado, y no sentirse acusado por el demonio de que aquí está el pecado en la cabeza, hiciste esto. Si nosotros le pedimos perdón a Dios y sigue torturándonos en la cabeza lo malo que hicimos, no hemos experimentado el perdón. El perdón es borrón y cuenta nueva. El perdón es como un nuevo nacimiento que uno experimenta, con la seguridad de que ya Dios no tomará más en cuenta ese pecado. Entonces uno puede levantar la cabeza. Así también tiene que ser con los seres humanos, a los cuales nos toca perdonar. Dice: Cristo tomó la iniciativa de reconciliación con Él. O sea, la benignidad de Dios le guía al arrepentimiento. En Cristo fuimos reconciliados con Dios mientras éramos todavía pecadores. Eso es tremendo, hermano. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta al hombre sus pecados. ¿De quiénes somos nosotros para no perdonar a alguien, hermano? Que nos hizo muy mal, y cuánto mal le hicimos nosotros a Cristo, le hicimos a Dios, ignorantemente y aún después consciente cuando pecamos. Y vamos a Él y realmente nos conectamos con Él y experimentamos entonces la posibilidad de recibir ese perdón de Dios. Los que no hemos entrado, los que no sabemos la profundidad de lo que es el pecado, de lo que es la condición horrible que hay en tu vida y en mi vida, y que a pesar de eso, cuando Dios nos muestra alguna área que necesita ser perfeccionada porque se manifiesta en un pecado que cometemos, y le pedimos a Dios perdón, cuando entendemos que eso tan horrible fue perdonado por Dios, ¿cómo nosotros no vamos a perdonar a alguien que pueda ofendernos o hacernos algún daño? Pero se toma conciencia cuando uno ha sido perdonado, cuando uno está consciente que uno ha actuado mal, que realmente uno es un pecador, bueno, horrible. Mientras no haya esa conciencia, no experimentamos el perdón, ni tampoco somos capaces de perdonar. El capítulo 4 del Camino a Cristo dice lo siguiente: si no hemos experimentado ese arrepentimiento del cual nadie tiene de qué lamentarse, si no hemos confesado nuestros pecados con verdadera humillación del alma y quebrantamiento del espíritu, aborreciendo nuestra iniquidad, en realidad nunca hemos buscado el perdón de nuestros pecados. Y si no lo hemos buscado, tampoco encontraremos la paz divina. ¿Ve el pensamiento? Si no hemos confesado nuestros pecados con verdadera humillación del alma y quebrantamiento del espíritu, aborreciendo nuestra iniquidad, en realidad nunca hemos buscado el perdón de nuestros pecados.
O sea, nunca, aun si hemos hecho una confesión ligera, superficial, no dentro de la magnitud que se presenta aquí, con una verdadera humillación del alma, con un verdadero quebrantamiento del espíritu, aborreciendo nuestra iniquidad, si eso no se experimenta en mi vida y en tu vida, dice aquí el camino a Cristo, página 58, pero es el capítulo 4, para obtener la paz interior. En realidad, nunca hemos buscado el perdón de nuestros pecados, porque no lo hemos confesado en la profundidad de lo que es el pecado, hasta donde usted y yo entendemos que hemos hecho mal, para salir de paso, por cumplir. Perdóname, Señor, pero realmente estamos viendo la magnitud de lo horrible, de la deformación que hay en nuestra vida, que nos lleva a cometer eso que se llama pecado. Hasta que no veamos la deformidad horrible de eso que se llama pecado, como lo dice aquí la revelación, lamentablemente nunca hemos buscado el perdón de nuestros pecados, aun cuando estamos diciendo que perdónanos, Señor, y no vamos a tener paz, dice aquí la revelación. Entonces, por eso, en la medida que uno entiende la monstruosidad que en tu vida y en mi vida todos los días está siendo perdonada, en la medida que uno entiende la limpieza que está haciendo el Espíritu Santo todos los días en tu vida y en mi vida, y que todavía podemos levantar la cabeza y hablar con Dios, que toda la semana hay pecados que cometemos y Dios todavía no perdona, pero estamos como Pedro. ¿Cuántas veces debemos pecar? ¿Debemos perdonar? 7 veces. No, chicos, dijo Jesús, 70 veces 7. Somos justos, somos justicieros, somos más justos que Dios, pues. Nos cometen un error, nos fallan, no toleramos que ni siquiera se acerquen a pedirnos perdón o a insinuarnos que alguien le diga me equivoqué, porque no aceptamos. Usted es infalible, usted no puede equivocarse. Pero sí nos gusta que Dios nos perdone, sí nos gusta que Dios bueno, cada vez que cometamos un error, el Señor esté listo a perdonarnos. Voy a leer algunas citas aquí de las Sagradas Escrituras. San Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres, dijo Jesús, sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El que perdone es Dios. Yo no te perdono, con aquel orgullo de la persona, o al revés, o dicho de otra forma. Yo perdono, pero no olvido. Son todas actitudes diabólicas, hermano. Marcos 11, 25, 26. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros, Marcos 11, 26, no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Es más claro que esto, hermano. Y finalmente, San Mateo capítulo 18. Cuando Pedro dice, ¿cuántas veces se va a perdonar? No, 70 veces 7, le dice Jesús, ninguna 7. Jesús dijo, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey. San Mateo 18, versículo 23 en adelante. Que quiso hacer cuentas con su siervo y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. ¿Y saben ustedes ese 10.000 talentos? 10.000 talentos. Un talento era más del salario que un trabajador recibía en 15 años. Un talento. Y este le debía 10.000. Imagínense usted lo que debía este hombre. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijo y todo lo que tenía para que se lo pagase, para que pagara la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda.
Pero saliendo aquel siervo que fue perdonado, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. ¿Sabe usted cuánto valía un denario? El denario era el jornal de un día de trabajo. O sea, que este hombre le debía 100 días de trabajo, pues lo que gana un obrero en aquel tiempo en 100 días. Y él debía 10.000 talentos. Y un solo talento equivalía a un poquito más de 15 años de trabajo. Vea la comparación. Ok. Pero saliendo aquel siervo, halló que uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le abogaba diciendo, págame lo que me debe. Entonces los consiervos, su consiervo, postrándose a sus pies, le rogó diciendo, ten paciencia conmigo, igualito como este hombre que le está cobrando le dijo al rey, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo, igualito como le dijo el Señor en el versículo 26. Estoy leyendo el 29. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y le contaron, ¿verdad?, al Señor todo lo que había pasado. Entonces, llamando a su Señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia tuya, de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Concluye Jesús en el versículo 35 de San Mateo 18. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno. Vuelvo a repetir, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Si no perdonamos de todo corazón a nuestro hermano sus ofensas, nos va a hacer como hizo con ese perverso. Somos catalogados como ese tipo inmisericordia. Hay que perdonar de todo corazón. Recordemos como perdona a Dios, Miqueas 7:18. Que Dios como tú, que perdonas la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Tú y yo nos deleitamos en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Amén. Gloria a ese Dios maravilloso que actúa contigo y conmigo de esta forma como aparece en Miqueas 7:18 y 19. Efesios 5:1 dice, pues imitadores de Dios, palabra de nuestro Dios. El perdón, ¿verdad? El perdón es liberar a otro de nuestra condenación, porque Cristo nos ha liberado de su condenación. No justifica la conducta de otro hacia nosotros. No me perdona y tampoco le perdono, dice el folleto. Podemos reconciliarnos con alguien que nos ha herido, porque Cristo nos reconcilió consigo mismo. Podemos perdonar porque fuimos perdonados. Podemos amar porque somos amados. Perdonar es una elección. Podemos elegir perdonar a pesar de las acciones o actitudes de otras personas. Este es el verdadero espíritu de Jesús, que implica reforma. El jueves, del rencor a la restauración. Mateo 18:15 al 17. ¿Qué 3 pasos nos presenta Jesús para que resolvamos conflictos cuando otros miembros de la iglesia nos hacen daño? Dice el folleto, el deseo de Jesús en Mateo 18 es mantener el conflicto en un grupo tan pequeño como sea posible, no que todo el mundo sepa lo que está pasando. Su intención es que las dos personas involucradas resuelvan ellas mismas su problema. Por esto Jesús declara, Mateo 18:15, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solo. O sea, que nadie sepa. La naturaleza humana es que todo el mundo sepa lo que está pasando. Al ampliar el número de personas involucradas en el conflicto, se crea más contienda. La gente toma posiciones. Yo estoy de acuerdo con no, aquel es un maluco, yo estoy en contra de aquel, y se definen las líneas de batalla. Pero si los cristianos procuran resolver sus diferencias en forma privada,
con un espíritu de amor y comprensión mutua, se crea un clima de reconciliación. El Espíritu Santo obra en ellos mismos mientras procura resolver sus diferencias. Hay ocasiones cuando las apelaciones personales para resolver el conflicto son ineficaces. En este caso, Jesús nos invita a tomar a una o dos personas, seguir el segundo paso, si no se entienden los dos solos, con nosotros. Este segundo paso debe seguir siempre el primero. No es que vamos primero a buscar un poco de gente para resolver el problema. Primero vamos nosotros, el ofendido, con el que ofendió. El que se siente ofendido va a hablar con el que hizo la ofensa. Segundo paso, no nos entendemos, entonces se busca una o dos personas. El propósito es que las dos personas se unan en vez de separarse más. El ofendido lleva a dos personas que van con amor cristiano como consejeros y compañeros de oración para reunir a las dos personas separadas. A veces todos los intentos por resolver el problema no sirven. En este caso Jesús nos instruye que llevemos el problema ante la iglesia. Nos dice que se interrumpe la reunión del sábado de mañana para un conflicto personal, dice el folleto, en lugar apropiado para plantear el problema. Si los dos primeros pasos no tuvieron éxito, es bueno hacer énfasis, si los dos primeros pasos no tuvieron éxito, es la junta directiva de la iglesia. Otra vez, el propósito de Cristo es la reconciliación, no es la de echar culpa a una parte y exonerar a la otra. Cuando pasa el caso de la junta, no es para echarlos a pelear ni nosotros fiar posición, es para que haya reconciliación, que se reconozca dónde está la falla, se pida perdón y siga el amor entre los hermanos. Dice Obreros Evangélicos: no permitáis que el resentimiento madure hasta convertirse en malignidad. No dejéis que la herida se infecte y reviente en palabras envenenadas que contaminarán las mentes de aquellos que las oigan. No permitáis que pensamientos de amargura continúen llenando su mente y la vuestra. Id a vuestros hermanos y hablarles del asunto con humildad y sinceridad. Este es cuando se demora. Hubo un problema, yo me siento ofendido, pero no digo nada, sino que lo que hago es guardar aquello. Y mientras más lo guardo, más rabia le agarro al hermano, a la hermana. Y allí aquello va agarrando pus, como dice aquí, me voy envenenando. Y Satanás va a crear condiciones, tenga la seguridad para que yo piense mal de ese hermano o esa hermana. Y aquello va agarrando fuerza en mi corazón hasta que llega un momento que exploto. Y ojalá fuera individual. Lo más seguro es que lo comento a otro, ¿no? Ese hermano es así, esa hermana es así. ¿Por qué llegará esto, chicos? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? Si yo me siento ofendido, si yo me siento maltratado, si yo me siento que me han hecho mal, ¿por qué tengo que contárselo a otro? Es que el otro me va a resolver el problema. El otro me va a quitar la ofensa que yo tengo encima. Pero es la maldad, es querer difamar, es querer que la gente se entere que aquel es malo. Como yo estoy herido, quiero hundir al otro, pero soy tan cobarde que no soy capaz de aplicar Mateo 18:15. Ir al hermano, porque yo tengo que sentirme mal. ¿Por qué me hizo sentir mal ese hermano? Si es mi hermano, estamos bautizados, deberíamos amarnos el uno con el otro. Entonces mi preocupación es buscar resolver el problema para que sigamos queriéndonos, porque somos parte del cuerpo de Cristo Jesús. No al revés. Me ofendió, te voy a buscar destruirlo. Y yo sentirme que lo hundí porque él me buscó hundirme a mí. Son actitudes completamente del diablo, hermano. Qué triste, ¿verdad? Cuando actuamos así. Ese mensaje selecto, tomo 1, dice: cuando los obreros tengan un Cristo que more permanentemente en sus almas, cuando todo egoísmo esté muerto, cuando no haya rivalidad ni lucha por la supremacía, cuando exista unidad, cuando se santifiquen a sí mismos, de modo que se vea y sienta el amor mutuo, entonces las lluvias de gracia del Espíritu Santo vendrán sobre ellos tan ciertamente como la promesa de Dios nunca faltará en una jota o en una tilde. Si subsistimos en el gran día del Señor con Cristo como nuestro refugio, nuestra fortaleza, debemos abandonar toda envidia, toda contienda por la supremacía. Debemos destruir completamente la raíz de estas cosas impías para que no puedan surgir de nuevo en la vida. Debemos ponernos plenamente del lado del Señor.
Otra cita del espíritu de profecía, EUD, Evento de los Últimos Días, página 195. Y una última reflexión, la parte del viernes, dice: si consideramos nuestra iglesia, es decir, la iglesia adventista del séptimo día, en su conjunto, ¿qué es lo más grande que nos impide la clase de arreglamiento y reforma que se necesita a fin de alcanzar al mundo? ¿Qué es lo que impide en la iglesia adventista el arreglamiento y reforma? Dice el folleto: ¿son nuestras enseñanzas y doctrinas? Por supuesto que no. Estas son precisamente las cosas que Dios nos ha dado para proclamar al mundo. El problema reside solamente en nosotros, en nuestras relaciones interpersonales, nuestros celos insignificantes, nuestras disputas, nuestro egoísmo, nuestro deseo de supremacía y toda una hueste de otras cosas. ¿Por qué debes tú, sí, tú, no la persona sentada junto a ti, no el pastor, sino tú mismo, suplicar por el poder del Espíritu Santo para que traiga los cambios que deben ocurrir en ti antes de que veamos el arreglamiento y la reforma en la iglesia en conjunto? Diríamos así: ¿por qué debo yo, y solamente yo, no la persona sentada junto a mí, no el pastor, sino yo mismo, por qué debo yo suplicar por el poder del Espíritu Santo para que tenga los cambios que deban ocurrir en mí antes de que veamos el arreglamiento y la reforma en la iglesia en conjunto? Tenemos que hacerlo, porque lo que frena el arreglamiento somos nosotros. Por eso la introducción decía, ¿verdad? En la parte del sábado que siempre se lee: en esto conocerán todos que soy mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Juan 13:35. Sin este amor, todo lo que digamos sobre reavivamiento y reforma no servirá de nada. Aquí puede haber consejo y orientación y libros y sermones, talleres, todo lo que los hombres Dios puedan inventar y medios que Dios pueda utilizar, pero ni Dios mismo nos obliga a cambiar, ni Dios mismo nos va a forzar a que experimentemos un arreglamiento, una reforma. Es una decisión tuya y mía, pero gracias a Dios va a ocurrir porque está profetizado, y habrá un grupo de hombres y mujeres que van a recibir el poder del Espíritu Santo, que no habrá envidia, que no habrá rencor, que permitirán que el Espíritu de Dios se mueva a plenitud, que se amarán los unos a los otros, que amarán al prójimo como a sí mismo, porque tienen a Cristo, pues, en otras palabras. No se quedarán sentados, no se quedarán oyendo, leyendo, practicarán, que dejarán impregnar, tocar, posesionar por el mismo Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo, Cristo en nosotros, la esperanza viviente. Y solo así, hermano, por eso que hay que clamar, porque ¿cuánto nos estamos amando dentro de la iglesia? ¿O estamos siendo receptores de esas observaciones que hacía Pablo? No quiero que se estén irritando, que no estén envidiándose, que se acabe la supremacía, las disputas, las peleas, la supremacía, la arrogancia, la prepotencia, la competitividad dentro del mismo cuerpo sagrado. Esto no es un cuerpo, esto es lo que es un club, esto es lo que es como un partido de entre unos y otros. No, es el cuerpo sagrado de Cristo. O sea, ¿cómo entender esto, hermano? Y si no lo entendemos, no vamos a experimentar arreglamiento y reforma. Hay hombres y mujeres que lo van a entender y lo van a vivir. Estemos allí dentro de ese grupo de hombres que lo van a vivir y lo van a experimentar. ¿De qué va a ocurrir? Va a ocurrir. Los que van a quedar vivos ya en Apocalipsis 15 están sobre el mar de vidrio. Los que van a morir y no van a ver las plagas ya están descritas también en la revelación. Tesalonicenses, todos aquellos que murieron en Cristo, ya el apóstol Pablo los vio como resucitados. 1 Corintios 15, en un abrir y cerrar de ojos se levantarán esos cuerpos corruptos en incorruptos, esa carne corrupta en incorrupta, hombres que murieron sin pecado, gracias al poder del Espíritu Santo. O sea, ya en futuro, en profecía, ya Dios previó los que van a ser salvos, ya Dios vio y demostró a Juan los que van a vencer,
los que experimentaron un redimiento y una reforma y ahora son herederos del reino de los cielos. ¿Quiénes son? No sabemos. Pero tú y yo estamos invitados a la cena de la boda del Cordero, que son esos hombres y esas mujeres que aquí en la tierra, antes de estar en el cielo, experimentaron ese regamiento y esa reforma. Y en este momento histórico, esos que están sobre el mar de vidrio, que puede ser usted y yo, ahí están, pero no se dice quiénes son, pero son de la tierra, son seres humanos de todo pueblo, nación, tribu y lengua. Tú y yo podemos estar allí. O sea que la palabra se va a cumplir. Va a haber seres humanos que estos consejos lo van a experimentar, lo van a manifestar, y por eso serán merecedores de esa gracia bendita de estar con Cristo Jesús en el reino de los cielos. Dios bendiga a su iglesia.